contamos que el gobierno ha decidido suspender la ley de alquileres. Esta medida se conoció poco antes del mediodía, concretamente una medida que vamos a ver cuán constitucional es. Fundamentalmente esto tiene muy desorientado a todos los operadores del mercado inmobiliario, una ley de alquileres que amagó con ser modificada en varias oportunidades. Tanto propietarios como inquilinos dicen que esta ley no sirve. Lamentablemente el Congreso no ha tomado cartas en el asunto y ahora el Ejecutivo decide suspenderla. Para hablar de este tema está en comunicación con nosotros Mariela Uberti, abogada constitucionalista. Buenas tardes, Uberti, de LT10, la saludamos. Muy buenas tardes, Andrea y Julián. ¿Cómo les va a ustedes? Buenas tardes. Muy bien. Gracias por el llamado. No, gracias a usted por atender la consulta. La pregunta es, ¿se puede suspender una ley así? Digo, bueno, como poder, evidentemente se puede, ¿no? Digo, ¿está bien? ¿Se debe? No, ¿Está bien vinculado no al está. Ejecutivo? A ver. Bien no está. La Constitución establece algunos procesos formales, tanto para la sanción de la ley como para que las leyes, por distintas razones, pierdan vigencia. A veces es el paso del tiempo, la modificación de las circunstancias, pero bueno, este es un caso muy particular porque es una ley de reciente factura, que además tuvo mucho debate, hubo mucha discusión previa entre las partes interesadas y, como bien decían ustedes en la introducción, es una ley que no conforma ni a quienes tienen propiedades para disponerlas en alquiler, ni a la innumerable cantidad de personas que necesitan tener un acceso a una vivienda. La Constitución dice que las leyes pueden ser derogadas por el mismo Congreso mediante otras leyes. Ese sería el procedimiento normal. La otra posibilidad de que no se aplique la ley es a través de un proceso judicial en donde un juez, un tribunal, decide, para el caso concreto como es en nuestro sistema, que esa ley no se aplica a una relación de contrato entre dos personas o dos instituciones. Eso sería lo normal. Por lo que yo pude ver, porque hasta ahora no conozco el texto de la suspensión, entiendo que es un decreto de necesidad y urgencia. Sí, aparentemente sí, esa es la forma. Bien, vamos a hablar en el terreno de lo hipotético. Si esa fuera la forma que tiene la norma jurídica que va a suspender el efecto de la ley, la Constitución establece que el Poder Ejecutivo está facultado a dictar estas normas, pero lo establece de un modo extraño. El artículo 99, inciso 3, empieza diciendo: queda prohibido al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo. Esa es la regla. Sí. Después dice, en materias que lo tiene prohibido, como tributarios, electoral, penal, el régimen de partidos políticos, que es general, también lo pone en otros asuntos como la delegación legislativa. Pero dice que solo en circunstancias excepcionales, punto 1, que hicieran imposible que se siguiera el trámite normal que la Constitución establece para la formación y sanción de leyes, Que sería la vía del Congreso. que sería por el Congreso. O sea, tiene que haber una circunstancia excepcional por un lado, que podríamos convenir, existe una circunstancia excepcional, sí, porque hay un mercado inmobiliario distorsionado, hay un crecimiento exponencial del valor de los alquileres, la economía en general no tiene una estabilidad que permita tener una certeza sobre las circunstancias. Esto podría ser la justificación. Yo creo que hay que, digamos, redactar muy bien los fundamentos de la circunstancia excepcional que habilitaría el decreto. Y después, claramente, el Congreso está funcionando y es el ámbito natural en donde las leyes deben tener su sanción. Pero de hecho, desde junio de 2020 que se sancionó la ley de alquileres que está vigente, se presentaron más de 20 proyectos para modificar esta ley que fue desde el principio muy cuestionada, pero ninguno logró avanzar. En mayo de 2022 se firmaron 3 dictámenes y ahí quedó la cosa. Sí, lo cierto es que cualquiera sea la disposición, sea por un decreto de necesidad y urgencia o sea otra disposición, lo que está claro es que la sociedad argentina vive una situación de incertidumbre.
Incertidumbre no es solamente la falta de certeza en términos de económicos, es decir, no saber cuánto va a costar dentro de 3 meses el alquiler que hoy estamos pagando por una locación. Hay una incertidumbre que tiene que ver con la falta de certeza jurídica. Claro. La falta de certeza jurídica es importante en un Estado porque permite distintos mecanismos y procedimientos como los créditos públicos, como las inversiones. Pensemos que el mercado inmobiliario tiene un alto componente de inversión económica de capitales nacionales en general, pero podrían ser extranjeros también, que se traducen en fuentes de trabajo, en la adquisición de materiales, o sea, genera una economía, el proceso inmobiliario, que con esta disposición ya se dicte o no se dicte a partir de que en los medios se empezó a hablar de esta situación, ya generó incertidumbre. Claro. Esa falta de certeza no es buena. Claro, yo hoy pensaba, supongamos que uno tiene justo que renovar el contrato de alquiler, o tiene que alquilar una casa, digamos, empezar una relación contractual nueva. Yo digo, ¿cuál es el parámetro? Lo más probable es que no suceda, porque, a ver, respecto de la vigencia de la ley, mientras la ley no esté suspendido, todos aquellos contratos que se quieren celebrados, supongamos, hasta el día de hoy, durante la vigencia de la ley los rige. Sí. Eso significa que quien es propietario de un inmueble tiene derecho a cobrar el alquiler. Claro, digamos, esta suspensión no tiene efectos retroactivos, eso está claro. Bueno, pero no me animaría a decir nada, Andrea, discúlpame, porque primero porque no conozco el texto de la norma, y segundo, que la incerteza en la que vivimos es tan grande que no sé lo que puede decir la norma. Bien, claro. Pero nunca es hacia atrás. El principio general es las leyes no son retroactivas nunca. Claro. Nunca. Pero eventualmente puede llegar a haber, y después se discute en otro ámbito, digamos, que la norma sea en algunos casos retroactiva. No, yo no veo posibilidad. La única ley que puede ser retroactiva es la ley penal, que pueda resultar más benigna para una persona que esté sometida a un proceso penal. Pero estamos hablando acá en el marco del derecho civil, del derecho privado, de la voluntad de las partes y acordar ciertas y determinadas condiciones que regulan la relación contractual del alquiler. No veo posible que eso sea retroactivo. Por supuesto, siempre está el camino que para que las personas recurran, para que la justicia dilucide un conflicto que se pudiera plantear. Pero honestamente me parece que lo que hay que hacer es llevar tranquilidad a la ciudadanía, y es el gobierno el que la tiene que dar a la tranquilidad, en el punto de decir, bueno, lo más probable es que si había gente que estaba por firmar contratos, hoy esté diciendo, no, vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque puede dictarse una ley que tenga mejores condiciones, que altere o modifique aquellas cláusulas que esta ley trajo y que no resolvieron los problemas que existían. Los problemas no solamente son la evolución del valor del dinero en la actualización del alquiler, sino puede ser el plazo, puede haber infinidades de razones por las que el mercado especialista considera que la ley no es buena. Cuando me refiero al mercado especialista no me refiero solamente a quienes pueden ser inmobiliarias o grupos que trabajan económicamente en la propuesta del alquiler. También es para el que tiene que alquilar. Insisto con esto, hay una incertidumbre muy grande, y la incertidumbre grande para quien alquila es no saber el valor de lo que va a terminar pagando, porque está en juego la necesidad del acceso a una vivienda. No estamos hablando de alguna otra cosa suntuosa que si la tenemos o no la tenemos, bueno, no importa. Uno se acostumbra incluso hasta restringirse en los consumos que tiene. El acceso a la vivienda es un derecho fundamental importantísimo para el ser humano, y hay muchísimas personas que se encuentran en esta condición de incertidumbre. Seguro. Por eso creo que lo más razonable es esperar y desear que esto se solucione por la vía legislativa, que es lo correcto. Bien. Conclusión, más allá de esta suspensión, digamos, que tiene algunos visos de inconstitucionalidad, lo que debería hacer el gobierno a partir de esto es remitir al Congreso un nuevo proyecto.
con una nueva ley de alquileres. Sí, tampoco yo soy partidaria de que sea el gobierno el que proponga cómo tiene que ser la ley. Para eso tenemos un Congreso y el Congreso tiene que trabajar. Bien. Si el decreto el DNU reúne las condiciones que dice la Constitución, en principio no es inconstitucional. Bien. Con esta salvedad excepcional, quisiera imposible que el Congreso lo pudiera dictar, en eso estamos de acuerdo, el Congreso tiene un montón de proyectos, como vos decías, y no logra encontrar los consensos básicos para regular, y además hay otra cláusula, otro candado que la Constitución pone, es que esa norma debe ser dictada en un acuerdo general de ministros, o sea, los ministros del Poder Ejecutivo deben firmar junto al jefe de gabinete de ministros y el presidente el decreto. Bien. Bueno, veremos cómo, en definitiva, qué forma le dan a esto y seguiremos analizando la cuestión. Muchas gracias, Mariela, por tu opinión. No, a ustedes, muy amables. Saludos. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Escuchábamos la palabra de la abogada constitucionalista Mariela Uberti.